Hola locos por el fútbol, acá estamos con el entrenador profesional Nicolás Olmedo, actualmente dicta clases en INAF. Nico, para entrar ya en materia, ¿dónde naciste y fuiste criado? Yo nací curicano de corazón. Yo fui criado en Doctor Osorio, ahí en la población Guayquillo. Ahí vivía con mi abuela un tiempo y después me fui a la Villa Pumanque, ahí cerca del cementerio, cerca de la granja, para tener referencia. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez ligada al fútbol? De mi niñez ligada al fútbol, mira, allá en la Guayquillo, donde crecí primero, en la cancha de Peña. Ahí eran los primeros partidos, la cancha de Peña. Y bueno, luego después me fui a la Villa Pumanque, cuando ahí era todo potrero, ahí atrás de la calle Vicuña. Y en esa calle Vicuña nosotros hacíamos las pichangas con los amigos, jugábamos con las soleras que estaban recién construyendo ahí, entonces no pasaban autos y ahí esas fueron las primeras pichangas. Muy bien. Oye Nico, ¿y escuelas de fútbol que tenga recuerdo? ¿Cuál es la escuela de fútbol que tú tienes recuerdo cuando eras niño? En realidad todas las recuerdo con mucho cariño, pero la primera, que fue la que me llevó mi papá desde los 4 años, fue la Academia Juventud 2000, ahí con el profe Samuel Reyes. Ahí me formé, tuvimos algunos viajes al extranjero a competir. Esa es la escuela que más recuerdo. Después pasé por la Escuela Futuro, por la San José, que después se llamó Universidad de Chile, y después ya más grande venía a jugar por el glorioso Deportivo Liceo. Deportivo Liceo, sí. Muy bien. Gran escuela Juventud 2000, sí. A muchos jugadores dio al mundo esa Juventud 2000. ¿Algún jugador profesional que haya pasado en esa época que estuviste tú que fuera de renombre? Claro, sí. A mí esos típicos campeonatos internacionales que se hacían en la granja, me tocó ver y pasarle pelota al Chester Maldonado, Claudio Maldonado, que cuando jugaba se los pasaba, se los volvía a pasar y no, era una locura. Me tocó patearle cuando yo era chiquitito a Eduardo Lobo, cuando llegaban y pateaban al arco, a Eduardo Lobo. El Pato Ormazábal también, en ese tiempo era mi ídolo el Pato Ormazábal, me gustaba cómo jugaba. ¿Quién más? Bueno, después a Fernando Meneses, con él que ya era de mi edad. Me tocó enfrentarlo en algunos campeonatos interescolares, a él también, la juventud. Muy bien, una generación muy, muy buena esa época. Sí. ¿Y qué relación tienes con tus papás? ¿Tu mamá, eres más regalón de tu papá, de tu mamá? Cuéntame un poquito de eso. Con los dos, son muy distintos, pero con los dos. O sea, mi papá es profesor de educación física, muchos curicanos lo conocen, Samuel Olmedo. Y él siempre desde pequeño me instó el fútbol, me llevaba, yo eso se lo agradezco mucho porque me hizo vivir la experiencia del deporte, que me hizo desarrollarme como persona. Y por otro lado mi mamá, que en esa época, y bueno, todavía, te instan a estudiar para que tú tengas una profesión, vayas a la universidad y no tengas problemas económicos. Y hablando de la mamita, ¿qué comida recuerda cuando era niño? ¿Qué recuerdos de comida le trae la mamá? Mira, era muy simple la comida que a nosotros nos gustaba. A lo mejor no es la más óptima, pero nos gustaba el arroz con tomate y papas fritas y un huevo. Eso, sí. La clásica, yo también la tenía, muy bien. Oye Nico, y el tema del fútbol, cuando tú ya obviamente terminas tu ciclo de 16, 17 años, cuando ya obviamente uno entiende que ya no se pudo ser futbolista, ¿qué es lo que decides hacer? ¿Por qué línea te vas? Claro, ahí al final las dos fuerzas, la de mi papá y la de mi mamá, ganó la de mi mamá, por un tema de que ellos también separaron caminos y yo estuve más cerca de mi madre, y al final me preocupé de estudiar. Yo estudié en el Liceo Luis Cruz Martínez, después hice un preuniversitario, me fue bien en esa prueba y entré a la USACH. A la USACH y a estudiar Ingeniería Civil Industrial. Ingeniería Civil Industrial. ¿Terminaste esa carrera? Terminé esa carrera, sí. ¿Actualmente ejerciendo en esa carrera? Actualmente ejerzo en esa carrera y nada, cada etapa que te da la vida te sirve al final para lograr un sueño que tú siempre tienes en mente, que es estar ligado al fútbol. Todo te aporta, de alguna forma. Esa carrera
por lo que estuvimos hablando detrás de cámara, en segundo año, cuéntame lo que pasa en segundo año, que llega un ramo específico que te abre la mente relacionado al fútbol. Claro, o sea, antes de eso, yo quería estudiar ingeniería, porque ingeniería civil industrial, que de todas las ingenierías es como la más amplia, la que tú puedes trabajar en cualquier organización, en cualquier cosa. Eso me había preocupado en cuarto medio de investigar. Entonces yo quería trabajar en algo ligado al fútbol. Ese era como mi foco, a NFP, algún club, algo así. Y ya en segundo año encontré me tocó la carrera el ramo de teoría de sistemas. Que teoría de sistemas te hace ver cada fenómeno de la naturaleza como un sistema, que son las partes que se relacionan entre sí de alguna manera, que tienen un objetivo en común y que tienen un entorno, ¿vale? Entonces yo, cuando me empezaron a decir, mira, esto es un sistema, una película tú la puedes ver como un sistema, una organización la puedes ver como un sistema, un partido político lo puedes ver como un sistema, pero yo mientras, lo primero que dijeron, ¿y un partido de fútbol lo puedo ver como un sistema? Claro, lo puedo ver como un sistema. Listo, y eso yo veía mi equipo de fútbol, los jugadores, las características propias que tenían, cómo se relacionaban. Después también me dijeron, el ser humano es un sistema. Y claro, el ser humano está compuesto por muchas partes. También es un sistema, como yo lo potencio, el jugador. Eso me hizo un cambio. Un cambio, ¿no? Muy interesante desde el punto de vista del sistema y relacionarlo a una carrera profesional, sí, porque al final va todo de la mano. Claro. Después que tú obviamente terminas de estudiar tu carrera universitaria, cuéntanos cómo te pica el bichito, en qué momento decides y te causa el clip de entrar a estudiar entrenador de fútbol. Claro, ahí yo ya después de estudiar esa carrera, me dediqué a esa carrera, pude ordenarme económicamente y me pude costear la carrera, ¿vale? Y entonces yo era de las personas que siempre veía fútbol, el fútbol es parte de mi vida, y nada, entré a estudiar a INAF, para poder dedicarme después a eso en algún momento. Siento que tengo que hacer esa transición. En los momentos que estaba estudiando en INAF, por lo que me comentabas tras cámara, tuviste varias experiencias de poder ir a ayudar a entrenadores profesionales, sí, en distintos lugares. Cuéntame un poquito más quiénes fueron los entrenadores, cómo fueron esas experiencias. Sí, un profesor que tuve en tercer año, Claudio Rojas, que estuvo entrenando en Fernández Vial. Bueno, yo siendo buen alumno, teníamos clases, tocó un periodo que fue presencial y un periodo online por el tema de la pandemia. Siempre me fue bien con él y yo siempre le decía, profe, lléveme a donde esté para poder aprender un poco en cancha. Y surgió la oportunidad de ir a Fernández Vial y ahí estuve me tomé las vacaciones en La Pega y fui un mes para allá a aprender de él. ¿Qué experiencias dejas porque la parte teórica, por lo que ya nos has comentado y por la carrera obviamente universitaria que tienes, sabemos que como le decimos nosotros en el barrio, eres un cabezón de los estudios, y ya sabemos que en la parte teórica yo creo que de las personas que he entrevistado eres un pro, pero ¿qué crees que es lo que te aporta cancha cuando viviste la experiencia ya estar en cancha? ¿Se retroalimenta más tu parte teórica? ¿Te fortalece más cosas que pensabas que se pueden plasmar en la realidad? Claro, o sea, de todas maneras, porque uno que no fue futbolista, toda esa experiencia no la adquirió. El ser humano se va aprendiendo de los estímulos que te entrega el entorno. Entonces, ya vivirlo de ahí, ver cómo ellos van adquiriendo comportamientos tácticos que le entrega una tarea el entrenador, va modificando su comportamiento, su forma de jugar. Eso es algo que verlo en terreno es muy distinto a verlo en la teoría. O sea, eso... Tú me decías delante que te gustaba mucho ver fútbol cuando joven. Sí. ¿Actualmente te sigue gustando eso de ver harto partido? Sí, me gusta ver partidos. A mí, la forma de jugar, me gustan los equipos que sean cortitos para recuperar el balón. Y se ve la diferencia en los partidos que hay en Europa, en la Premier, que me gusta harto la Premier, que los equipos, o la Liga Italiana, que los equipos son de 28 metros promedio máximo del largo, y acá estuve a lo mejor un partido de Chile y los equipos son mucho más largos. Entonces a lo mejor hay algo aquí que todavía se puede mejorar mirando a esas ligas.
Hablando del fútbol chileno, ¿tú qué opinas del futbolista joven del fútbol chileno? ¿Qué visión te ve a ti desde afuera? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, la característica del futbolista chileno es un jugador que por sí es un jugador técnico, que hemos perdido un poco una característica que traían las selecciones, que nos fue bien, que era algo del esfuerzo, que es una característica propia del futbolista chileno, que en momentos adversos saca toda la garra, la picardía. Eso yo siento que a lo mejor un poco lo hemos perdido por cómo se vienen las nuevas generaciones, un poco por el tema de las redes sociales, que eso es algo que el futbolista a lo mejor debiera poner alguna barrera, tener una fuerza mental para dedicarse 100% al fútbol y no dejar que esas cosas le afecten en su crecimiento. ¿Qué es lo que crees tú que le haría bien al futbolista joven? Si a ti te tocara hoy en día estar a cargo de poder darle un mensaje a los jóvenes futbolistas, ¿qué te gustaría decirles que ya siendo jóvenes, teniendo 12, 13, 14 años, a ellos estoy mandando el mensaje hasta los 15 años, qué podrían prepararse o hacer de distinto para llegar de buena manera ya al fútbol profesional o a equipos más competitivos de proyección? Yo les diría a ellos que se enfoquen en el presente, que si bien ellos tienen una meta, un objetivo, que cada momento, cada acción que ellos hacen en el presente les va a formar el camino para llegar lejos. Pero si ellos se empiezan a descuidar en ese momento, a hacer otras cosas que no los lleven a ese camino, eso los puede afectar. Entonces, en resumen, en ese momento, cuidarse, la alimentación, las horas de sueño, entrenar al máximo, eso. Y en cuanto a valores, bueno, ser humilde, respetuoso, responsable con uno mismo, porque al final, si uno tiene una meta, tiene que ser responsable y cumplir sus obligaciones para poder llegar hasta donde uno quiere, a cumplir esos sueños. Nico, ahora ya entrando en la parte final de la entrevista, ¿qué entrenador a ti porque obviamente los jugadores tienen un jugador favorito, nosotros también, pero sí, ¿qué entrenador a ti te llama la atención? Y me gustaría que me fundamentaras el por qué. A mí me gustan, bueno, varios entrenadores en realidad. Casémonos con tres, si nos se puede. casamos con tres, ya. Partimos con el número 3. Va a ser local. A mí me gusta, bueno, estuvo acá en Curicó, me gusta el Arcamón. Ya. Sí, me gusta el Arcamón, me gusta la forma de entrenar que tenía, el equipo técnico que tiene, la forma en cómo se organizan para trabajar, los conceptos que tienen y también adaptan un poco, tienen una idea base, pero también adaptan un poco al rival, entonces eso sorprende un poco en los partidos y eran el equipo que jugaba él, o sea, el equipo de él, me gustaba verlo y ganaba y bueno, eso. Ya pasando a la Premier, ahí hay dos entrenadores que me gustan mucho. Ahí voy a dar un extra, pero el Klopp, que me gusta la intensidad, me gusta que es un equipo corto, que apenas recuperan, buscan atacar rápido, pillando el equipo desordenado. Y también ese equipo, cuando los equipos se le meten atrás, tiene herramientas para poder hacer un buen juego organizado. Y el otro, que para mí es un genio, Guardiola, bueno, a muchos les gusta Guardiola, que también él privilegia más sí, la salida desde el fondo, la superioridad numérica, el juego posicional, el intercambio de posición entre los jugadores, pero siempre respetando la posición, o sea, todos los espacios del campo van a estar ocupados y él trabaja mucho con tener superioridad en los espacios, amplitud para atacar, ser comprimido para defender. Guardiola es el que más me gusta. Y ahora últimamente, Servi, ya, el entrenador del Albion, que me gusta la forma que tienen para salir jugando, para encontrar al hombre libre, esa manera de dar pases, eso me gusta ver. El tema, ¿tú crees relacionado a los mismos entrenadores?
¿Tú crees que el entrenador necesita piezas fundamentales para aplicar su sistema de juego? Te especifico más la pregunta. Guardiola, Sí. con los jugadores actualmente que tiene Curicó Unido, ¿podría plasmar su juego o el entrenador necesita materia prima? Buena pregunta. Es que un entrenador cuando llega a un lugar tiene que tratar de sacar el mejor rendimiento del equipo. Seguramente Guardiola va a plasmar lo de él, no a la manera a lo mejor que lo hace allá con jugadores top, pero él lo va a plasmar de alguna forma el juego posicional, que te digo, tener equipo corto, pero uno cuando llega a un equipo se tiene que hacer cargo de toda la historia, de la forma de jugar, del paladar del hincha, del tipo de jugador que tiene, y sobre eso modelarlo, tratar de buscar la mejor versión de ese equipo. Pero exactamente, él, aunque cambie, no sé, al Real Madrid, no va a ser lo mismo, por la historia, como te digo, por los tipos de jugadores que tiene. Pero sí él dentro de la liga local va a tratar de buscar jugadores que le gusten a él. Y qué jugadores, bueno, en entrevistas yo vi y uno lo puede ver en su equipo. ¿Cuál es un jugador bueno para Guardiola? Guardiola te dice que un jugador bueno es un jugador que en la parte final del campo, donde hay poco espacio, pierde poco el balón. Entonces ese tipo de jugador yo creo que él trataría de buscar para armar en Curicó Unido y jugar a lo mejor de esa forma. Ya que hablamos los entrenadores, me gustaría saber para Nicolás Olmedo qué le gusta, qué le marca diferencia, qué le encanta de un jugador de fútbol joven. Siempre las entrevistas mías son enfocadas en el futbolista joven. Lo que más me gusta es el esfuerzo que pongan, o sea, que él sepa que se tiene que esforzar para poder llegar a ser un gran jugador. Muchos a lo mejor ven a los jugadores que están terminando su carrera y ven que a lo mejor corren poco o se esfuerzan poco, pero ese jugador en su momento cuando se formó para poder correr como corre ahora, se formó de una manera, o sea, él tuvo los estímulos para ya poder entender el juego. Y que no te quepa duda que en ese momento, cuando él fue creciendo, lo hizo con mucho esfuerzo. Te puedo dar un ejemplo. Jugó en Curicó. Cuando partió, por ejemplo, José Rojas, el Pepe Rojas, era un jugador muy esforzado que trancaba con la cabeza todo. Ya después jugando con Curicó, era un jugador que estaba bien posicionado siempre. No era un jugador que sobresaliera por el despliegue físico, pero siempre estaba bien ubicado. Entonces eso te lo dan los estímulos que ya viviste cuando tú fuiste un jugador joven. Nico, para ir finalizando, ¿cuál es tu equipo favorito? Curicó Unido. No lo voy a ocultar, a lo mejor después esto me puede traer en el futuro me puede cerrar algunas puertas, pero Curicó Unido es mi equipo. No, ¿y por qué te lo pregunto? Más allá de que uno piense y porque soy curicano, es lógico, porque ha habido muchos curicanos, de hecho, cadete que entrevisto que prefieren otros equipos más grandes, me refiero a nivel nacional, porque para nosotros Curicó es lo más grande. Sí. ¿Ya? Y la pregunta que viene de cajón, ¿qué es Curicó Unido para ti? O sea, es que Curicó Unido es todo lo que me ha formado a mí, es Curicó Unido, donde yo crecí, los amigos que tuve. Yo voy a ser sincero, y a mí me gusta Curicó Unido desde el 2004, ¿ya? Y el 2004 yo tenía 19 años. Antes mi papá me llevaba y nada, iba al estadio a ver fútbol nomás, pero a mí me gustaba un equipo de otro lado. Pero ya después cuando uno sale a otro lado y ve, no sé, voy a decir, me gustaba la Católica, voy al estadio de la Católica y me llegan con unos Burger King a la tribuna y yo sentía, no, esto no es lo mío, yo prefiero al señor que vende maní en la granja y estar rodeado de todos mis amigos. Un equipo que también en ese entonces, cuando empezó como a formarse, nos unió a todos, íbamos todos, viajábamos juntos. El tema de viajar a ver al equipo es algo que es impagable. Y como última pregunta, o como último mensaje, me gustaría que miraras
a tu cámara, Esa es mi cámara. esa ya es tu cámara, Nico, y pudieras entregarle un mensaje a todos los niños que nos están viendo, a los jóvenes que ya no pudieron ser profesionales y quieren seguir ligados al fútbol, entrégale el mensaje que tú quieras. A los niños que disfruten el juego. Este es un juego muy bonito, que te entrega muchos valores. Disfrútalo, da tu máximo esfuerzo. Y bueno, después vas a elegir el camino que quieras respecto al fútbol. Y a los más grandes, que a lo mejor sienten que no han encontrado el camino, la vida da muchas vueltas. A mí una carrera que se llama Teoría Sistema en la universidad, estudiando Ingeniería Civil Industrial, me dijo, mira, el fútbol también, todavía puede ser lo tuyo, sigue esforzándote y anda por tus sueños. Muchas gracias, Nico, un placer tenerte acá. Vale, no, muchas gracias. Chao, loquitos por el fútbol, nos seguimos viendo, chao, chao.